Hola a todos. El día de hoy vamos a conversar sobre algunos temas vinculados a la propiedad intelectual. No soy Moisés Rejano Vinci y agradezco al Instituto de Capacitación Jurídica por haberme invitado a dar esta pequeña charla, que está vinculada más que nada a la propiedad intelectual, ¿no? O sea, en líneas generales, cuáles son los elementos de la propiedad intelectual, por qué es importante, por qué es relevante esta rama del derecho. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta diapositiva en la cual encontramos arte rupestre. Esto es arte rupestre, no recuerdo si es en Moquegua o en Tacna. Pero fíjense, ¿no? Esta manera en la cual las personas se manifestaban, expresaban qué es lo que se encontraba en su entorno, viene desde hace muchísimos años. O sea, de repente el hombre, desde que es hombre, empieza a crear, ¿no? Acá tenemos una escena que podría ser posiblemente una escena de caza. En este caso, tenemos una captura de lo que es 2001 Odisea del Espacio, ¿no? De acuerdo a la trama, si es que alguno de ustedes la ha podido ver, trata un poco de la evolución del hombre, ¿no? En diversas etapas en las que el hombre evoluciona, de acuerdo a la trama de la película, encontramos que se aparece un monolito de color oscuro que está involucrado a pasos evolutivos de la humanidad. En esta escena lo que vemos es que primero los hombres, o parte de la evolución de los mismos, el hombre es acechado y también en grupo frente a otros depredadores, como por ejemplo felinos dientes de sable y también otras agrupaciones rivales. Y el hombre comienza a defenderse, comienza a utilizar instrumentos, herramientas, tal como ven en esta diapositiva, pueden apreciar que en una etapa en la parte de la trama, el hombre utiliza huesos, huesos para defenderse, huesos que pueden ser utilizados como herramientas, y luego lanza el hueso al cielo, esa persona, y se convierte en una nave espacial. Y ahí ya iríamos a 2001. Entonces, fíjense también cómo es que el hombre utiliza herramientas para encontrar ciertas soluciones frente a un entorno que podría ser agreste. También en el día de hoy, en el estado de emergencia, esto puede ser materia de reflexión. ¿Cómo es que el hombre puede utilizar herramientas para sobrevivir, para sobrellevar este contexto bastante actual? Entonces tenemos 2001, Odisea del Espacio. Y acá, también hace muchos años, acá lo que es lo que tenemos, el cómic del viejo Logan, ¿no? Que es un cómic basado en este personaje Wolverine de los X-Men, ¿no? En el cual la trama plantea que dentro de un futuro de este personaje ya se encuentra retirado y uno de los personajes también de Marvel le solicita acompañarlo como chofer, ¿no? Para cruzar los Estados Unidos de Norteamérica. Y dentro de la trama, Logan era un granjero, eh, tenía apuros económicos y los Estados Unidos estaba gobernado básicamente en cuatro estados, ¿no? Uno de ellos era en el cual gobernaba la familia Hulk, ¿no? Como si fueran varios estamentos, ¿no? Y ahí se ve cómo la trama evoluciona. Pero fíjense, cómo es que también utilizando los cómics, estos han sido insumos para películas que hemos visto muchos de nosotros en el cine, ¿no? Desde Iron Man, El Hombre Araña, entre otros, los mismos X-Men que han tenido diversas variantes y también diversas licencias, en las cuales a veces nos preguntamos, ¿no? Es pregunta común, ¿por qué un personaje no puede intervenir en una saga de otra película que se ha hecho o no de antemano?
Esto puede estar involucrado a las licencias que pueden estar detrás. Y este cómic dio origen o fue el insumo inicial para una película de años después, la película Logan, ¿no? Que es sobre este personaje. Dentro de el primer avance o el tráiler para esta película, se se incluía dentro de este avance una canción de Johnny Cash, que en este caso, comparto con ustedes, una captura de pantalla que es de marzo del 2017, fecha más o menos en la cual se lanzó este primer avance de esta película. Y a raíz es un poco la hipótesis, a raíz de que esta canción se incluyó en este avance de esta película, esta canción Hurt, que es la primera que ven de color verde resaltada, cobró nuevamente vigencia, ¿no? Una canción que se había compuesto, interpretado muchos años atrás por Johnny Cash, a raíz que se incluía este contenido en el avance de una película, nuevamente cobraba notoriedad. Vean cómo elementos que están vinculados a la propiedad intelectual nuevamente pueden cobrar vigencia y también un valor determinado. Acá también tenemos otra captura de pantalla de Spotify. Esto es de noviembre del 2018. En esa fecha también se estrena la película Bohemian Rhapsody, basada un poco en esta agrupación musical que muchos de nosotros conocemos como es Queen. Entonces, si bien Queen ya contaba con cierta cantidad de seguidores, a raíz del estreno de esta película también cobra una mayor vigencia y esto se traduce en el top 50 a nivel global en función de la cantidad de oyentes, sean gratuitos, o sea, que pagan el Spotify. O sea, fíjense, ¿no? El lanzamiento de una película puede hacer también que se valoren obras, canciones que son obras musicales, que forman parte del derecho de autor, y nuevamente puedan cobrar vigencia. Este es un ranking mundial en función de la cantidad de personas suscritas o usuarios de Spotify que escuchan canciones en esta plataforma. Entonces, fíjense también como el ejemplo anterior, cómo es que determinadas obras nuevamente pueden cobrar con cierta vigencia. Entonces, aquí entramos un poco a lo que trata la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está involucrada con explotación de derechos de carácter inmaterial y siempre es un reto la defensa de la propiedad intelectual, ¿no? Como son bienes inmateriales, bienes intangibles, el consumo de una persona que utilice, por ejemplo, una obra, no disminuye que un tercero pueda acceder a la misma. También, entre otros aspectos y en determinadas ramas de la propiedad intelectual, tenemos que producir el primer bien. Es costoso, puede implicar un esfuerzo, una inversión, pero también como reto es que la reproducción de ese bien ya creado es casi igual a cero. Cuando ustedes, por ejemplo, si es que alguien ha elaborado un trabajo, un informe, o de repente compuesto una canción, creado un cuento, implica un determinado esfuerzo intelectual, ¿no? Un costo un poco en la creación que dé finalmente a luz una obra. Pero copiar eso es prácticamente un costo bastante bajo, ¿no? Si fuera una página de una novela, voy a la fotocopiadora y copio. O sea, el costo, la reproducción, tiene un costo bastante bajo. Son ciertos retos que implican en el ámbito de la propiedad intelectual o de carácter inmaterial. Ah, muy bien. Acá nos está precisando el área de soporte de ICJ, que pueden también realizar preguntas a través del chat del Zoom. Y creo que también esto se está transmitiendo por Facebook, también pueden canalizarlo por esa vía y luego me envían las preguntas en caso
que existieran algunas consultas, dudas o comentarios. Entonces, estamos frente a una explotación, a un uso de derechos de carácter inmaterial. Y estos derechos también tienen otra característica muy particular. Son derechos territoriales, es decir, la defensa del derecho va a estar vinculada por lo general al territorio en el cual se ha inscrito el mismo, o se ha registrado. Ejemplo, y vamos a ver algunos elementos, algunas áreas de la propiedad intelectual. Si yo quiero defender una marca en el Perú, tengo que primero ser titular de la marca. Para ser titular de la marca, tengo que registrar el signo distintivo en el Perú. Registro el signo distintivo en el Perú y voy a poder ejercer la protección o utilizar mi derecho en el territorio peruano. Entonces, en el caso de los signos distintivos, en el caso de las patentes, los derechos son territoriales, salvo la excepción es el derecho de autor, ¿no? La protección puede ser a nivel casi global. Y también otra peculiaridad es que los derechos de propiedad intelectual son temporalmente limitados. Es decir, el Estado otorga un derecho de exclusiva, como puede ser en el caso de las patentes, un plazo de 20 años y luego la patente, por ejemplo, de invención pasa al llamado dominio público. Esto significa que cualquier persona ya podría utilizar una patente de invención cuando ya cesa este derecho de exclusiva. En el ámbito del derecho de autor tenemos que estos derechos tienen una subdivisión. Unos derechos vinculados a la personalidad del autor, que son los derechos morales, y de otra parte tenemos unos derechos que tienen un contenido económico, que son los derechos patrimoniales. En este caso, perdón, de los derechos patrimoniales, tenemos que la legislación nacional establece que en el caso de estos derechos que tienen contenido económico, el autor o el titular del derecho puede usar el mismo, puede usufructuar el mismo en un plazo que incluso transcurre luego de fallecido el autor, y luego de fallecido el autor se cuentan 70 años, y luego que transcurren estos 70 años ya el ámbito del derecho patrimonial pasa al llamado dominio público. Entonces, hay ciertas limitaciones en cuanto a la titularidad del derecho. En signo distintivo pasa algo muy peculiar, porque si bien el derecho es temporalmente limitado, un titular de un signo distintivo, cuando está por vencer su derecho de exclusiva, puede nuevamente solicitar a Indecopi su renovación y se otorga nuevamente, en el caso de las marcas, por otros 10 años. Y así sucesivamente. Cuando se vuelva a vencer nuevamente el plazo, el titular, si así lo desea, solicita una renovación y se otorga por nuevamente otros 10 años. Existen determinadas peculiaridades ya dentro de cada rama en particular de la propiedad intelectual. Ya, este tema que nos consulta uno de los participantes lo vamos a ver al final. Y hay determinadas reglas establecidas en el ámbito del derecho de autor, que es materia de la consulta. Esto es un poco cómo se divide la propiedad intelectual, ¿no? Tenemos de una parte la llamada propiedad industrial que involucra los signos distintivos y las patentes, y de otra parte tenemos el derecho de autor. Ustedes van a encontrar en determinados textos o determinados cursos derecho de la propiedad industrial. Es más, la decisión 486, que es un tratado de la Comunidad Andina, regula la propiedad industrial. Entonces, cuando identifiquemos o veamos propiedad industrial, se refiere a los signos distintivos, como pueden ser marcas, lemas comerciales, denominaciones de origen, entre otros. Y las patentes, que pueden ser patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales. Porque en una cierta época se establecía que
tanto las marcas y las patentes son activos de una empresa. Eso puede venir el nombre de propiedad industrial. Y de otra parte, esta propiedad industrial se complementa con el derecho de autor. Entonces, estas tres ramas, signos distintivos, patentes y derecho de autor, dan como resultado la propiedad intelectual. Otro tema adicional en cuanto al registro, que en el caso de marcas y patentes, el registro es constitutivo. En cambio, en nuestro sistema, en nuestro país, en el caso del derecho de autor, el registro, que también lo realiza la autoridad administrativa, es un registro meramente declarativo. Será para otorgar una determinada fecha cierta. Pero en el caso del derecho de autor, la protección nace desde la creación de la obra. Además de contar con tratados internacionales que protegen la propiedad intelectual, como puede ser el Convenio de París, el Convenio de Berna, la decisión 351, la decisión 486, también tenemos que en el ámbito nacional, antes de la legislación, existe o hay un reconocimiento de carácter fundamental en cuanto a esta rama del derecho. Es decir, se encuentra reconocido como un derecho fundamental la propiedad intelectual en el 2.8 de la Constitución, es decir, la libertad de la creación y también beneficiarme sobre dichas creaciones. Es decir, si por ejemplo soy autor de una obra y un tercero la usa, por esa contraprestación considerarse una regalía. Si yo tengo una marca, pero en un contrato de franquicia involucra que un tercero está interesado en mi esquema del negocio y también se va a otorgar licencia de marca, me va a pagar por eso. Entonces también está reconocido como un derecho fundamental la propiedad intelectual. Un poco lo que ya les había comentado anteriormente, tenemos un reconocimiento de carácter internacional, por ejemplo, estos tratados, la 486, la 351 de la Comunidad Andina. También existen otros, como por ejemplo en el caso de los ATPICs, ¿no? Que son los acuerdos de propiedad intelectual en el comercio, o sea, en el foro, en el ámbito de la OMC. A nivel nacional tenemos, por ejemplo, el decreto legislativo 175, que un poco complementa este tratado de la Comunidad Andina, la decisión 486. Y de otra parte, tenemos el derecho de autor, ¿no? Que si bien se cuenta con la decisión 351, o sea, uno de los tratados por el cual el Perú lo ha suscrito, se encuentra adherido, en el ámbito nacional tenemos el decreto legislativo 822. Ese es un poco el marco normativo, pero hay que recalcar que también existen otros tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Entonces, es un reconocimiento no solamente nacional, no es un reconocimiento únicamente en el ámbito de la Constitución, sino que ya hay varios tratados internacionales de hace bastantes años y bastante vigentes que reconocen a la propiedad intelectual, a los derechos de estas creaciones de carácter inmaterial. Aquí, por ejemplo, tenemos una marca. ¿Y qué es una marca? Que es un signo distintivo. O sea, es un signo o un símbolo que va a vincular un producto con un servicio determinado. En este caso nos encontramos frente a prendas de vestir. Es decir, la primera función del signo distintivo es esta función distintiva, diferenciadora o función del origen empresarial. Es decir, las marcas sirven para que mediante los símbolos puedan diferenciarse en el mercado de otros productos o de otros servicios. Por ejemplo, ¿no? Una de las premisas de un mercado de competencia perfecta es que todos los bienes sean homogéneos. Sin embargo, el uso ya de signos distintivos en productos o en servicios hace que se rompa este modelo de competencia perfecta. Ahora, las marcas pueden ser
denominativas, gráficas, mixtas, es una clasificación desde un punto de vista, por ejemplo, visual, pero también existen las llamadas marcas no tradicionales, una marca olfativa, una marca tridimensional, una marca táctil, una marca sonora, ¿no? Que pueden ser apreciadas, por ejemplo, por otros sentidos. Entonces los signos buscan esto. Y también los signos distintivos, por ejemplo, entre otras funciones, tienen la función indicadora de la calidad, eso es lo que señala Fernández Novoa, en las cuales, o mediante esta función, las marcas lo que hacen es brindar información a los consumidores, ¿no? El consumidor puede un poco apreciar las características de una marca, sea a través inicialmente de la publicidad, mediante referencia a otras personas o mediante el ensayo o error de adquirir un producto o un servicio. Entonces, como las marcas brindan una calidad determinada, que puede ser alta, media o baja, esto va a depender del titular, es importante que el titular de un signo distintivo cuide su signo, cuide la calidad cuando, por ejemplo, licencia la marca a un tercero. Ahora, en el caso de las patentes, ¿no? Las patentes pueden ser definidas como una solución técnica a un problema técnico. Entonces, un problema técnico podría ser como en este caso era cómo detectar de una manera diferente o más rápida que una persona cuenta con tuberculosis. Acá la solución técnica que se planteaba era mediante la saliva, existía una determinada reacción y se podía determinar en un tiempo mucho menor que una persona tenía o no contaba con esta enfermedad, ¿no? Qué tan importante y relevante ha cobrado nuevamente la vigencia en la propiedad intelectual, ¿no? Lo que se discute, lo que se debate el día de hoy, la vacuna contra el COVID-19. Entonces, esa vendría a ser una solución técnica a un problema técnico. Problema técnico, la enfermedad, solución técnica, la vacuna, por ejemplo, correspondiente. También lo que se está investigando, una nueva manera de hacer pruebas que detecten de manera certera si una persona cuenta o no cuenta con esta enfermedad. Entonces, en el ámbito de las patentes, se establecen, por ejemplo, tres requisitos, ¿no? Que la patente tenga novedad, altura inventiva y aplicación industrial, ¿no? En el caso de la novedad, la patente no tiene que estar o tiene que estar fuera del estado de la técnica, que son todos los conocimientos vinculados a esa rama de la ciencia determinada, de la técnica. Tiene que diferenciarse de lo anteriormente en cuanto a conocimientos. Altura inventiva va a estar involucrado el examinador de la patente, que para este examinador esta solución técnica no sea obvia ni evidente, y la aplicación industrial finalmente si es que puede ser replicada o aplicada en alguna industria. Y el derecho de autor, ¿no? Vimos ya un poco algunas referencias sobre los signos distintivos, otras referencias sobre las patentes y finalmente estamos en el ámbito del derecho de autor, ¿no? En el caso del derecho de autor, el objeto de protección son las obras, estas creaciones personales intelectuales posibles o susceptibles de ser dadas a conocer, de ser divulgadas, y también susceptibles o posibles de ser fijadas o ser reproducidas, ¿no? El listado de obras es bastante amplio. Acá tienen, por ejemplo, una película, El Imperio Contraataca, que ha cumplido este año 40 años, ¿no? Desde su exhibición. Entonces, una película como una obra audiovisual es protegida por el derecho de autor. También comenté anteriormente el caso del cómic, ¿no? El cómic también es protegido por el derecho de autor. Las canciones son protegidas por derecho de autor. Las novelas protegidas también por derecho de autor. Y así podemos hablar de pinturas, esculturas,
obras arquitectónicas, es decir, aquellas creaciones que tengan estos requisitos de ser creaciones personales, porque el hombre selecciona la disposición de elementos para su creación personal, intelectual y original, posible de ser dada a conocer y posible de ser fijada o reproducida. Tanto en los ámbitos de la propiedad intelectual, sea en las marcas, patentes o derecho de autor, el titular del derecho tiene facultades, ¿no? Facultades de utilizar, por ejemplo, su derecho intelectual y también prohibir a terceros su uso no autorizado. El titular puede ejercer diversas herramientas para proteger su derecho, ¿no? Una vía podría ser la vía administrativa, es decir, el iniciar acciones legales ante el INDECOPI cuando terceros utilizan creaciones o elementos protegidos por la propiedad intelectual sin autorización del titular. También eventualmente se podría plantear una indemnización por daños en la vía civil. En la vía penal también hay delitos tipificados contra la propiedad, contra el atentado de la propiedad intelectual. Hemos visto que también está reconocida la propiedad intelectual como un derecho fundamental y si es que calza dentro de la vía procesal del Código Procesal Constitucional, tendría que alegarse cómo es que este derecho de carácter inmaterial es vulnerado frente a una determinada actuación. Y de otra parte, ¿no? Si se agota la vía administrativa, la parte que no considera que la resolución que emite, por ejemplo, una autoridad administrativa es favorable, podrá iniciar su acción legal ante el proceso, un proceso contencioso administrativo. Es decir, pueden existir diversas herramientas para los titulares de derechos de carácter inmaterial. Y acá una lección final, ¿no? La propiedad intelectual plantea un desarrollo económico y también un desarrollo social. Es importante partir de esta premisa, porque, por ejemplo, en el ámbito de obras musicales, de canciones, un autor, un creador compone una canción. Esa canción la canta alguien, un músico, un intérprete. En un concierto, tenemos un concierto determinado de una agrupación. Para hacer el concierto, tengo que pagarle al cantante o parte del proceso productivo. Necesito un cantante. Pero además, el creador, alguien que crea la canción, alguien que interpreta la misma, tenemos una serie de actores que están involucrados en ese proceso productivo. Como, por ejemplo, ¿no? Hay que pagar a alguien para el alquiler de un local. Entonces el titular, propietario, administrador de un local se va a beneficiar. También hay que armar escenarios. También hay personas vinculadas a temas de sonidos, personas vinculadas al armado del estrado que se les va a contratar. También hay que hacer publicidad, afiches, tanto por redes sociales, tanto en la vía tradicional como se hacía antes de la época del estado de emergencia, y a su vez, ¿no? También la publicidad en el pegado de afiches en diversos conciertos a nivel de Lima o a nivel nacional. Entonces, fíjense, ya también, y las personas que también venden comida en ese tipo de conciertos, en cualquier concierto. O sea, fíjense por lo menos cuántas personas se encuentran involucradas, ¿no?, en ese proceso productivo. Además de la gente de boletería o de seguridad que también puede estar contratada para un concierto. O sea, fíjense cómo puede ampliarse esta cadena de producción. Entonces, beneficio económico porque se favorece, por ejemplo, el creador, en este ejemplo que les he dado, el autor de obras musicales, el compositor, por derecho de autor. También beneficio económico porque con un concierto, con este ejemplo, se benefician varias personas, intervienen en un concierto. Y también beneficio social, porque creando canciones y las personas pueden disfrutar de las mismas, se incrementa el patrimonio cultural. A tener en cuenta que justamente si lo que queremos lograr es también un crecimiento económico, tenemos que pasar de ser
importadores de contenidos a comenzar a crear contenidos. Es decir, es importante la propiedad intelectual en ese sentido. Es una herramienta que permite nuevamente un desarrollo económico y a su vez un desarrollo social. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les he comentado algunos elementos a grandes rasgos de la propiedad intelectual, ¿no? Lo que tendría que resumir es que esta propiedad intelectual está reconocida en diversos tratados a nivel nacional, también es un derecho fundamental y a su vez tenemos legislación nacional que complementa diversos tratados. Y el titular de un derecho de carácter inmaterial puede ejercerlo o defender su derecho por diversas vías, ¿no? Entonces hay que también interiorizar que en los casos que hay que retribuir a un creador o pedir licencia, un titular de una marca, hay que tener en cuenta lo que puede estar detrás y cómo todos también finalmente podemos beneficiarnos. Entonces, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta adicional acá. Hay una pregunta que me han hecho acá en el foro dentro del Zoom, ¿no? Una persona nos pregunta si se puede copiar y publicar un artículo o un libro en un portal con fines académicos, ¿no? Y en este caso tenemos dos reglas. Primero, que la regla general en derecho de autor es que si yo voy a usar una obra de un tercero, debo de solicitar la autorización correspondiente. Pero también tenemos determinados usos lícitos, en los cuales, por ejemplo, si es con una finalidad, o mejor dicho, tenemos determinados usos lícitos, pero la interpretación de estas excepciones o límites y excepciones, como lo establece el 822, se interpretan de carácter restrictivo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un supuesto de reproducción, pero que está vinculado a que sea con fines estrictamente educativos y hay que ver todo lo que establece la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, un libro es mucho más complicado, ¿no? Tendrían que ser partes o extractos de un libro. Eso está en los artículos más o menos 40 y siguientes del decreto legislativo 822. ¿Alguna pregunta adicional que de repente pueda eh, establecerse en algún Doctor, foro? ¿podría brindarnos una reflexión final? Ah, sí, por supuesto. Entonces, un poco retomando a lo anterior, ¿no? Pensar en esto, que la propiedad intelectual implica un desarrollo económico y un desarrollo social. Ahora en el estado de emergencia, por ejemplo, ¿cómo nos estamos conectando actualmente? Mediante el Zoom. El Zoom se protege por software, por derecho de autor. A raíz del teletrabajo o a raíz del aislamiento, ¿cuántas actividades nuestras un poco las hemos reorientado? ¿Cómo accedemos a entretenimiento? Es decir, estamos rodeados de propiedad intelectual. Desde que tomamos en el desayuno un producto determinado, está vinculado con una marca. El mismo celular, cómo nos comunicábamos anteriormente. Antes era el teléfono fijo, ahora tenemos que teléfonos con pantallas táctiles. También hay teléfonos que pueden proyectar imágenes en tercera dimensión, es decir, también venimos rodeados de patentes. Tomamos transporte público o privado, los automóviles en su oportunidad han sido esa locomoción sustentada mediante una patente de invención y así podemos continuar. Estamos rodeados de elementos de propiedad intelectual. Entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros también podemos ser creadores de contenido, nosotros podemos ser y de repente ya hemos sido autor. Y entonces un autor, un creador de propiedad intelectual, un titular, debe ser retribuido por el uso de sus creaciones de carácter intelectual. Esa un poco sería mi reflexión.
Muchas gracias, doctor, por su participación en esta conferencia. No queda más que agradecerle por estar aquí con nosotros y con ICJ. Ok, también muchas gracias a ICJ por la oportunidad y por haberles podido comentar algunos temas a grandes rasgos en materia de propiedad intelectual. Gracias a ustedes.